Estamos hoy acá con Gloria Álvarez. Gloria, buenos días y pues muchas gracias por estar con nosotros en el Pan Am Post. Hola, Vane, un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia del Pan Am Post. Bueno, Gloria, empecemos. ¿Cómo hablarle a un progre? Pues mira que ha sido toda una aventura, un libro que me he divertido muchísimo escribiendo y presentando, recopilando un montón de anécdotas, de conversaciones que he tenido durante las conferencias con la juventud que típicamente tiene esta cosa de, pero si el Estado no se encarga de la educación, entonces ¿quién? Y si el Estado no se encarga de la salud, entonces ¿quién? O de las carreteras. Y obviamente esta genuina indignación que le causa a los jóvenes ver la pobreza, ver las injusticias, que muchas veces los lleva a pensar que el socialismo es una alternativa viable, pero como yo describo en el libro, creo que el que se queda en la etapa del socialismo como alternativa es como el que se queda en la etapa del berrinche adolescente y repite ciertos eslóganes que luego no se toma la molestia de realmente constatar y llevar hasta las últimas consecuencias lógicas. De hecho, por eso grandes pensadores de la filosofía de la libertad empezaron siendo socialistas y luego al estudiar, al hacer un análisis más profundo, se dan cuenta que no es así. Es un libro donde también hablo acerca de cómo los progres a veces se toman la hegemonía cultural de ciertas banderas, como el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, pero al final cuando uno propone soluciones desde el mercado, por ejemplo, para el medio ambiente, eso lo ignoran, eso como que no existiera. O el entender también que el feminismo, llevado sobre todo en la tercera ola, para siendo una cuestión de poner una élite por encima de otras, ¿verdad? De buscar privilegios, y al final eso no va a lograr una cooperación pacífica en una sociedad. Entonces lo que trato de hacer en este libro es presentar lo que en la superficie el progre te vende como la gran solución y alternativa, y cuestionar un poquito más a fondo a dónde esas soluciones nos llevan. Y al final, pues obviamente de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y eso es lo que es el socialismo. Se quedan las buenas intenciones en el buen sentimiento de, ay sí, redistribuyamos, que bonito se oye, pero que al final son experimentos que paran en miseria y en genocidio. Nada que ver con llevarte a esa tierra progremetida, que es un poco también lo que hablamos ahí, ¿no? Este ideal, este Edén, que supuestamente se busca con estas alternativas y que nunca se logra. Claro, pues Gloria, tú viajas por toda Latinoamérica y también a otros países. Hace poco estuviste en España y te la pasas hablando con progres. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el tema más repetitivo que tú ves en esas cosas? O sea, ¿qué es lo más difícil que siempre te toca que explicarle a los progres, que tú ves que no entienden y que te preguntan, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué es lo que tú ves que es más difícil y que la idea que más tienen ahí como enganchada? Ay, mira, una de las más difíciles es que creen que el libre mercado crea monopolios. Y es como, no, cuando hay libre mercado cualquiera puede venir y montarte la competencia, por algo es libre. Los monopolios se crean precisamente cuando hay un gobierno detrás que está concediendo privilegios y proteccionismos para que solo un cierto grupo o un individuo pueda proveer un servicio. Esa es una de las cosas que es la más difícil de explicar cuando debería de ser completamente evidente, ¿no? Y entonces les pones ejemplos como Uber o Airbnb y les demostrás que de hecho en los países donde se prohíben iniciativas como estas es donde se perpetúan monopolios más ineficientes, como por ejemplo el del taxi. Ese es uno de los que más cuesta que entiendan. Y el otro es esta desconfianza genuina que tienen de que el individuo en libertad va a ser un caos para la sociedad, y que en cambio el burócrata, mejor que se encargue él porque él sabe mejor. Ese es otro de los grandes problemas que vemos. Y también te hablan de, no, pues yo quiero socialismo pero no implementaba la fuerza. Y una de las anécdotas que cuento en el libro es, estando en Argentina, estábamos con Axel presentando el engaño populista en Tucumán, y entonces viene un chico y nos dice, bueno, pero es que ustedes encasquetan a todos los socialistas como en el mismo cuchumbo, y yo por ejemplo soy trotskista, nos dice. Entonces yo no creo en las medidas violentas para llegar al socialismo. Ok, le dije yo, porque lo que hay que hacer con los progres es llevarlos a las últimas consecuencias lógicas, que es un lugar que ellos nunca visitan, ¿no? Se quedan con el eslogan
y no caían ahí. Entonces le dije, a ver, hagamos un experimento. Yo te voy a leer los 10 pasos del manifiesto comunista y tú como trotskista me vas a decir con cuáles no estás de acuerdo. Y le fui leyendo, ¿no? Medios de producción controlados por el Estado, sí. Educación en manos del Estado, sí. Anulación de la propiedad privada, también. Al final me dijo que a todos que sí. Entonces le dije, bueno, aquí queda comprobado que tú estás siguiendo exactamente el manual. Ahora te pregunto, tú vienes e implementas esto, ¿y qué pasa cuando tocas la puerta de mi casa y me dices, buenas, la vengo a expropiar? Y yo te digo, pues no me da la gana. ¿Qué vas a hacer? No, pues te obligo. ¿Y cómo me obligas? ¿Me vas a matar o me vas a meter en la cárcel? Y se quedan entonces como que en el cortocircuito, y al final le digo, ahí es donde te demuestro que por eso es que el socialismo recurre a la violencia, porque no todo el mundo va a venir y, ay sí, tome, aquí está mi propiedad privada. Va a haber alguien que va a decir, pues no, pues yo me rehúso a no poder comerciar, a no poder ser el dueño genuino del fruto de mi esfuerzo, y ahí es donde empieza el conflicto. Entonces, esas son las cosas más difíciles de entender, y creo que la mejor manera de como quitar y romper esos paradigmas no es decirles a ellos, yo tengo la razón porque yo tengo mejores argumentos, sino llevarlos a ellos como llevaba Sócrates a sus alumnos, a preguntarles ¿y por qué? ¿Y qué pasa si pasa esto? Y llevarlos así como de la manito a un lugar que nunca han visitado, que es ese, las últimas consecuencias lógicas de lo que proponen. Gloria, ¿tú cómo ves la situación en Latinoamérica? ¿Crees que cada vez hay más progreso o que cada vez hay menos progreso? Ay, no sé, deberíamos hacer una encuesta en redes sociales, porque lo que pasa es que vivimos en esta era de la posverdad, donde hay grupos que desde call centers están trabajando exclusivamente para llevar la agenda progre y hacernos creer que todo el país piensa de esa manera. Todos los regímenes del socialismo del siglo XXI tienen su troll center que está... Que se me hace a mí que la izquierda es más bullosa, ¿no? Sí, es más bullosa y más organizada, siguiendo los pasos de Gramsci, de la hegemonía cultural. Entonces, uno a veces dice, pues sí, todo el mundo es progre, pero al final se cumple la regla del 80-20, y esto lo hemos analizado nosotros, por ejemplo, en Libertópolis, con los comentarios negativos. Resulta que el 80% de comentarios son negativos, pero vienen del mismo 20% de la gente, mientras que el 20% de comentarios positivos o neutros vienen de un 80% de personas que jamás se repiten. Entonces lo que vemos en digamos, el escenario de la opinión pública, sobre todo en las redes sociales, es que los progres nos hacen creer que son muchos, cuando realmente son pocos, pero bastante organizados, repitiendo las mismas cosas al estilo Goebbels una y otra vez. Realmente no te sabría decir, obviamente el fracaso de Venezuela y cuestiones como que Noam Chomsky, que lo tienen ahí en un altar, o Mujica, que también lo tenían en un altar, condenen la situación venezolana, creo que hace a más de algún progre reflexionar. Lo que sí creo es que el fracaso de la derecha y la izquierda gobernando está llevando cada vez a más jóvenes a buscar alternativas como la filosofía de la libertad, el anarcocapitalismo, el objetivismo. Ayer, por ejemplo, estaba en una conferencia en una universidad aquí en Colombia, y he de decirte, la primera vez que yo vine a Colombia fue en mayo del 2015. Yo venía de una gira por toda Sudamérica, venía directamente desde Caracas, y por mucho la juventud más apática, la que yo sentía más desconectada de lo que yo les estaba hablando, eran los colombianos. O sea, yo les hablaba del populismo, de miren, acabo de ver esto en Caracas, y yo miraba que ellos, era como que se les estuviera hablando de una galaxia súper lejana. Ahora lo veo muy diferente. Creo que todo el debate de esto de los acuerdos de La Habana, de la paz, del referéndum, vino a darle una cachetada a la juventud colombiana, como diciendo, despierten y dense cuenta que tienen la amenaza a la vuelta de la esquina. Y hoy por hoy los veo mucho más comprometidos. De hecho, ayer se me acercaron varios chicos diciendo, hey, quiero saber más de qué es esto de el libertarianismo y dónde puedo encontrar más. O sea, he encontrado más curiosidad por estas ideas. Gloria, otro punto muy importante es la estrategia.
Incluso dentro del libertarismo ha habido peleas acerca de que bueno, pero es que a veces se dedican solo a bobadas, a hacer memes y a programas de radio, y lo que hay que hacer entonces es solamente papers y investigar y todo eso. ¿Qué tan importante es la estrategia? ¿Qué tan importante es bajar el lenguaje? Porque yo siento que hay mucha gente que a veces es como no, eso no importa, lo importante son los intelectuales. Y mientras tanto vemos una izquierda que se enfoca en eso, en mandar un mensaje, y así es que han logrado. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa estrategia de comunicar y de hablarle a la gente que entienda? Mira, yo creo que es vital, o sea, a ver, como venimos de una filosofía que abraza al individuo y que respeta lo que cada individuo quiera hacer, pues si tú quieres hacer papers y dedicarte nada más a pelear en la academia, dedícate a eso, y está bien, no pasa nada. Pero entonces tampoco jorobes a los que quieren acceder a unas poblaciones que nunca en su vida van a leer La acción humana de Mises, que nunca en su vida van a leer Los fundamentos de la libertad de Hayek, y que tal vez con un lenguaje más sencillo les vamos a poder entrar a un sentido común, porque al fin y al cabo la libertad es inherente en el ser humano. Es una cuestión que hasta la misma biología está descubriendo que la manera en que nuestro cerebro está diseñado es para que tengamos autoestima, para que tengamos un sentido de individualidad y de pertenencia propia. Yo estaba hablando de esto en un foro objetivista hace un par de semanas con Warren Orbo, que es uno de los grandes intelectuales. Yo le decía, ¿a usted qué le parece que ahora la ciencia está demostrando que biológicamente estamos diseñados para ser individuos libres? Y los científicos como Steven Pinker en la neurociencia están llegando a estas conclusiones por otra vía. Entonces, a mí me parece que en una batalla, o en las batallas de las ideas, porque esas son batallas constantes, necesitamos personas en todos los puestos. Gente que esté en las trincheras, gente que esté a caballo, gente que esté en la torre, gente que sea mensajera, gente que se quede en el castillo. Y todo es válido. O sea, yo creo que somos tan poquitos en el mundo de las ideas de la libertad que es absurdo y es una pérdida de tiempo estarnos peleando por la estrategia que cada quien quiera seguir. Si de verdad respetamos los derechos individuales, dejemos que cada quien haga su batalla por donde va. Para mí todo suma. Suma tanto María Blanco hablando de Afrodita desenmascarada, como suma Alberto Venegas Lynch haciendo un tratado económico, como Carlos Alberto Montaner con sus escritos, como Radio Libertópolis, como tú en la radio, en el Pan Am Post. O sea, yo ni loca voy a desperdiciar un segundo de mi vida criticando el trabajo de otro liberal. Creo que eso simplemente hace que desde afuera nos vean como personas que ni siquiera se toleran a sí mismas. Entonces, ¿por qué les vamos a creer el mensaje? Y considero bien injusto. Yo creo que así como hay especialización del trabajo en todo, hay especialización del trabajo en las batallas de las ideas. Y todo suma, y debemos dejar que cada quien contribuya desde donde puede. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.